el Senado de la Nación convirtió en ley la reestatización, diría yo, de la administración de la gestión de los trenes. Un proceso que se había iniciado ya hace tiempo. Me da la sensación a mí que el gobierno nacional toma nota de que algo había que hacer con los trenes cuando pasó el accidente de Once, y ahí empieza una serie de avalancha de fondos y de iniciativas que concluyen con esta estatización o reestatización del sistema ferroviario. Votó casi toda la oposición a favor, salvo 2 votos, a favor del proyecto que había sido presentado por el oficialismo, y vamos a consultarlo brevemente para que nos explique un poco cómo vio la cosa el senador nacional de la Unión Cívica Radical, Alfredo Martínez, de la provincia de Santa Cruz, además. ¿Cómo le va, senador? Mariano Pérez de Ulate, de la ciudad de La Plata. Lo saluda, buenos días y gracias por atendernos en la mañana. No, por favor, buenos días. Me gustaría que nos cuente, bueno, un poco, uno calcula que la reestatización del sistema ferroviario son de esos temas que conceptualmente la mayoría de los senadores deben estar de acuerdo, pero que deben tener diferencias puntuales a la hora de tratar el proyecto. Usted votó a favor, como casi todo el resto de la oposición. ¿Cómo vio el tema? ¿Cómo evalúa que mejoraría esto el actual servicio de trenes y demás? Bueno, primero nosotros votamos en general a favor y presentamos un dictamen de minoría donde en varios de los puntos teníamos una opinión distinta, ¿no es cierto?, a lo que era el proyecto del oficialismo, pero como en esencia estábamos de acuerdo es que acompañamos en mayoría este proyecto. Lo que nosotros presentamos realmente es, como dictamen de minoría, es algo que hace 4 años habíamos presentado como proyecto de ley. Hace 2 años lo habíamos vuelto, digamos, a presentar porque se había caído y intentamos incorporar algunos de esos puntos, lamentablemente quizás no lo pudimos hacer. Pero, vuelvo a repetirle, como en general estábamos de acuerdo en esto. Y después parece un título rimbombante, pero la realidad es que nunca fueron privatizados los ferrocarriles, ¿no? Fueron una concesión, concesiones, y lo que se hizo fue una gestión privada digamos, del manejo, del gerenciamiento, cosa que nosotros entendemos que hoy debe absolutamente todos, inclusive hay 2 que todavía siguen siendo manejados por privados. Yo creo que debe realmente volver todo a ser manejado por el Estado a través de la creación de esta empresa Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado. Lo que usted dice es muy importante, porque cometemos el error todos, periodistas y no periodistas, de hablar de privatización para englobar la empresa que se vende y la empresa que se concesiona, y está mal, no es lo mismo. Acá hubo una concesión al sector privado que evidentemente ha manejado mal la administración del servicio, y ahora lo que va a pasar es que la administración del servicio va a pasar a estar en manos nuevamente del Estado. Del Estado, exacto. Está bien la diferenciación que hace usted. Ahora, esto, si yo le digo una lectura política, ¿se puede hablar de triunfo del oficialismo? Mire, yo en esto realmente lo que entiendo es que por el oficialismo tomó conciencia, y comparto con usted que el momento bisagra, digamos, de todo este proceso fue lo que ocurrió con la muerte de la gente en la tragedia de Once. A partir de ahí hay una papa caliente que le tiran al Ministerio del Interior, le traspasan todo lo que es transporte, pero para llegar a eso, digamos, hubo una gran responsabilidad de este gobierno, por eso digo que no sé si es un triunfo. Ojalá, digamos, que sea una herramienta que le sirva para empezar a trabajar en serio con el tema de ferrocarriles. Pero hay algunos datos que a nosotros también nos preocupan, y yo se lo decía al ministro, no le gustó mucho cuando se lo dije. Que estuvo ayer, ¿no? En la estuvo sesión. Al final de la sesión, sí, habíamos tenido con él, digamos, el día anterior habíamos tenido una larga charla en una reunión de comisiones, ¿no es cierto?, cuando le hicimos el plenario para tratarlo. Y hay cosas que realmente a mí me sorprenden un poco. Por ejemplo, el tema nosotros planteábamos de que hay que modificar lo que es el mecanismo de control, la CNRT. O sea, no puede ser un empleado de uno quien me controle. En definitiva, que esto es lo que ocurre hoy, porque esta CNRT depende del Ministerio de Transporte. Tenía que haber la autonomía, autarquía, para que controle tanto a privados como al Estado, ¿no? Porque no solamente controla trenes, sino todo lo que tiene que ver con transporte. Lo otro que le planteábamos es que el gobierno durante mucho tiempo lo que hizo fue propender a un transporte automotor, ¿no? Camiones, concretamente en el tema de cargas. Hoy solamente el 3,5% se transporta en ferrocarriles, el resto se transporta todo esencialmente a través de camiones.
Y ahora, con un decreto, el 441 y el 442, hace muy pocos días atrás, se le retira al área de transporte todo lo que tiene que ver con el transporte fluvial y marítimo. Ajá. Cuando nosotros decíamos, bueno, hagamos una agencia, como dicen ellos, de transporte, bla, 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 bueno, ¿por qué corno le sacan esto? El ministro no supo contestarme cuál fue la razón, digamos, dijo, bueno, fueron razones políticas. A mí eso no me alcanza, digamos, para justificarlo. Pero bueno, independientemente de eso, lo que nosotros pretendemos es que a partir de ahora se siga en un proceso que hemos dicho y lo hemos acompañado a Randazzo con este proceso de inversión que ha hecho. Ahora, para garantizar de que esto sea una política de Estado y no una política de gobierno en vista a una futura elección, lo que tenemos que hacer es darle autonomía y autarquía a los entes de control, poner exactamente, cosa que no figura en la ley esta, cuáles son los presupuestos, de dónde va a salir el dinero, que es un poco el aporte que nosotros quisimos hacer, y bueno, quedó en una manifestación simplemente lo nuestro, ¿no? Estaría bueno, usted que lo mencionó, lo del transporte de cargas, porque le cuento a la gente que esto incluye carga y pasajeros. Exacto. Estaría bueno que ahora que va a estar en manos del Estado, se cambie un poco, se trate de cambiar esta lógica de que todo el transporte queda en los camiones y se vuelva un poco al tema de los trenes, entre otras cosas porque cuentan que sería una forma para abaratarle costos a los productores, el tema del tren. No va a estar muy contento Hugo Moyano, seguramente. No, bueno, en su momento, cuando el gobierno, digamos, tenía una excelente relación con Moyano, el sindicato de camioneros fue incluido en el directorio del tren Belgrano Cargas. Claro, me acuerdo. Imagínese cuál era la actitud que podía tener el sindicato de camioneros para poner en valor realmente algo que iba a competir con ellos. Pero lo que usted dice es fundamental, porque no solamente tiene que ver con eso, sino con la competitividad de las economías regionales. Hoy, traer un producto desde Jujuy hasta el puerto sale más caro que mandarlo desde este puerto hasta Ámsterdam, para que usted tenga idea de cómo funciona lamentablemente esto, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Y eso ha llevado años de desmantelamiento, supongo que también llevará años para volver a hacerlo, si es que hay iniciativa política para lograrlo, ¿no? No, sin duda, digamos, en esto es un proceso largo, por supuesto que sí. No puedo dejar de hablar, más allá de que en la agenda está el tema de la reestatización de la administración de los trenes. No puedo hablar de política con usted que es de Santa Cruz. Me consta que desde siempre ha sido uno de los pocos dirigentes opositores al kirchnerismo en la provincia. En algún momento lo estuve visitando en la municipalidad de la capital cuando estaba trabajando para un diario y tuve que hacer alguna cobertura. Entonces le pregunto por esto que está dando vueltas, ¿cómo ve esta posibilidad de que Máximo Kirchner sea candidato? En principio sería por la provincia de Buenos Aires, no por la provincia de Santa Cruz, porque me dicen que en Santa Cruz la imagen de Máximo no es muy buena. Sí, mire, primero y fundamental es una decisión que deberá tomar él, personal, y su grupo político, ¿no es cierto? Demasiado lío tenemos los radicales como para que me metan otra interna. No, pues yo pregunto más que nada para hacer un análisis, por conocer la zona. Sí. Yo creo que de alguna manera el Frente para la Victoria necesita tener en las listas gente que tenga aportación de apellido Kirchner. Me parece que es muy importante para ellos por lo menos hacerlo. Inclusive, bueno, se hablaba en su momento de que Cristina Fernández de Kirchner podría estar encabezando las listas hacia el Parlasur. Eso yo creo que es forzarlo de alguna manera. Yo por lo menos las pocas veces que lo he visto, yo no tengo un contacto personal con él, pero las pocas veces que lo he visto no me parece alguien como que tenga la decisión de tener una exposición muy fuerte, ¿no es cierto? Claro. Medio obligado tuvo que hacer un acto en algún momento, pero me parece realmente que no sé si sería bueno para él, ¿no? Lo digo desde una posición no política, sino humana, exponerlo de esa manera y aparte con digamos, un karma muy importante de tener que compararlo siempre con quién fue su padre. ¿No? Ahora, si va Cristina en las listas, o incluso si va él también con ese apellido, yo no sé si no se arriesgan a la posibilidad de que plebisciten la gestión en la elección. Entonces yo no sé si eso no puede ser riesgoso para ir en un balotaje, por ejemplo. Seguro que sí, yo creo que no es, digamos, lo más acertado, pero bueno, usted sabe que en política las cosas a veces se dan de una manera que uno no las entiende demasiado, a pesar de estar, ¿no es cierto?, metido en esto. Pero bueno, eso será una decisión que deberán tomar ellos. Lo que es cierto es, como bien dice usted, no es una persona que tenga una medición importante allá en la provincia. Claro. Senador Alfredo Martínez, gracias por charlar con nosotros y por explicarnos
de los trenes, sobre todo. No, por favor, al contrario, un abrazo. El senador Martínez es integrante del bloque de la Unión Cívica Radical en el Senado de la Nación, oriundo de Santa Cruz, y nos contaba un poco cómo había sido esta votación, que terminó solamente con 2 votos en contra de este proyecto de estatización de la administración de los trenes. Los votos en contra fueron de Pino Solanas, que si hay algo de lo que sabe Pino es de trenes, de minería y de algo más que Pino, y de cine, ¿no? Por supuesto que Claro. es. O sea, votó en contra porque dice que al proyecto le faltan cosas y le faltan explicaciones. Y Norma Morandini, la senadora por Córdoba del Frente Cívico, que también votó en contra. Después, todo lo demás votaron a favor.